Buenas tardes compañeros, profesora Claudia Patricia Salcedo Patarroyo. Esta es la Galería Jurídica del grupo número 5 de la materia Filosofía del Derecho del curso 1A de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. El grupo está compuesto por los estudiantes Angie Ramírez, Juliana Montaño, Valentina Bello, Tomás Navarrete, Juan Peraza y quien les habla, Diego Carranza. Esperamos sea su. Empezamos en el siglo VII a.C., donde Roma como tal aún no había nacido a diferencia de Grecia. Nos remontamos al territorio llamado Latium, donde vivieron los latinos, que hablaban latín, y eran tribus cuyos nombres eran Ramnes, Titíes y Luceres, donde cabe resaltar que aún no nacía Roma, por ende no había conformado aún una ciudad-estado, solo eran tribus por el momento. En el siglo VIII, en el periodo arcaico, esas tribus se unen y conforman a Roma como tal en el 753 a.C., donde se hablaba el latín y posteriormente se conforma Roma como una ciudad-estado. Los padres de esas tribus denominaban a sus descendientes patricios, que posteriormente iban a cambiar el derecho, teniendo en cuenta que en el Génesis se da el derecho de la ley de Tailón, donde los patricios posteriormente crean un derecho no escrito, un derecho oral, o mejor llamado un derecho consuetudinario. Con el paso del tiempo empiezan a llegar personas que no eran patricios, es decir, que no pertenecían a ese orden social de los patricios, y eran los plebeyos, que posteriormente empezaron a reclamar la igualdad hasta el punto de hacer una revolución plebeya, pidiendo igualdad social y así poder hacer parte del Estado, desarrollar actos jurídicos y entre otras acciones más. Los patricios lo niegan porque el derecho era oral, según ellos, pero los plebeyos aún así querían derecho escrito como en Grecia, donde ya se presentaban códigos como el de Dracón, Solón y anteriormente como el de Licurgo, plasmado ya de una manera escrita. Los plebeyos exigieron a los patricios que fueran a estudiar a Grecia las leyes de Solón, Dracón y Licurgo, donde posteriormente regresaron a Roma y en el 449 a.C. se logra publicar la ley de las 12 tablas, siendo la transición del derecho oral consuetudinario a un derecho positivo y escrito, siendo un aporte principal de Grecia a Roma, donde posteriormente esta ley de las 12 tablas se convierte en la barra de hierro del derecho, teniendo influencia en todo el mundo jurídico del derecho. Luego los plebeyos siguen en su revolución por la igualdad y en el año 367 logran su objetivo, con un acuerdo llamado las leyes Licinese Sixtina, logrando la igualdad con los patricios en el ámbito social, económico, político y jurídico. En este momento ya se había consolidado una forma de gobierno en república democrática, siendo el motor del Estado el pueblo. Posteriormente los romanos, ya teniendo un mundo jurídico tan grande representado por la ley de las 12 tablas, deciden viajar a Grecia y se encuentran en el resplandor de las escuelas socráticas y estudian filosofía, las transiciones, el pensamiento racional y ven la monarquía y la aristocracia a la democracia. Regresan como los sabios ya habiendo estudiado todo esto. Aprendieron la teoría de la justicia y cómo se fue formando el naturalismo. Regresan y se convierten en los maestros de ese mundo jurídico, siendo los conocidos jurisprudentes. Y luego consecuentemente aparece la jurisprudencia, en donde los jurisprudentes tenían una misión muy importante, y era organizar el mundo jurídico a través de las 12 tablas, en dos grandes ramas, que era conocida también como la ramificación, en la rama del derecho público y la rama del derecho privado, que quedó organizado el mundo jurídico en dos posteriormente, siendo el derecho procesal como el puente que une ambas ramas, y concluyendo que la jurisprudencia organiza el derecho como lo tenemos hoy en día. Considerada la jurisprudencia romana como la sabiduría y la ciencia del saber del derecho. Ya en el periodo clásico, donde ya se había consolidado una república democrática, empieza una fase de crisis muy importante donde hay una ambición total de los dictadores y de los tiranos por el poder, donde lógicamente podemos deducir que la democracia degenera en tiranía, en una autocracia. Así que empieza una nueva forma de gobierno, llamada principado, y se forma una democracia restringida que ya básicamente no era pura, ya que el príncipe restringe los poderes de la democracia, pero en ocasiones hay unos que no lo hacen tan restrictivamente. Empiezan las dinastías y cuando muere Octaviano, lo adopta Julio César. Posteriormente también los militares intervienen y surge una dinastía militar, donde Roma no podía seguir así y lógicamente le dan el poder a Nerva. Empezando el periodo posclásico en el 284 después de Cristo, aparece un emperador
que empieza un imperio absolutista. Él era Diocleciano, el primer emperador, donde plantea una forma de gobierno de un imperio absolutista, una autocracia. Hay un interés individual en este régimen. Diocleciano empieza un gobierno de tetrarquía que posteriormente no da muy buenos resultados, siendo así después el ascenso de Constantino, un emperador que sube al poder en el 306 después de Cristo, siendo el mismo que en el 313 dicta el Edicto de Milán, donde se decretaba la libertad de culto y por ende los cristianos ya no serían más perseguidos, y posteriormente en el 323 después de Cristo le cambió el nombre de Bizancio a Constantinopla, siendo la capital del Oriente. En el 337 muere Constantino y sus hijos se dividen el imperio y se supone una separación de hecho del mismo imperio romano. Después llega un emperador que dice que el imperio debe ser solo uno en el 379 después de Cristo. Su nombre es Teodosio, que decreta el edicto de Tesalónica, donde dice que el cristianismo es la religión oficial. Muere en el 395 y el imperio de manera oficial se divide en dos. Posteriormente siguen muchos emperadores en el poder en Roma, en ambos imperios, pero el imperio de Occidente se veía muy amenazado porque se presentaba la invasión de los bárbaros. Eran extranjeros, considerados bárbaros porque no hablaban latín ni griego, eran los germanos. Rompieron los límites e invadieron Roma, donde se apoderaron del imperio romano de Occidente. Ya en el año 476 después de Cristo cae el imperio romano de Occidente por la invasión de los germanos o bárbaros, y empieza la Edad Media en pleno siglo V y termina la Edad Antigua, cuando un rey bárbaro depone al último emperador de Occidente llamado Rómulo Agustolo, y oficialmente cae el Imperio Romano de Occidente. Posteriormente viene el problema de la helenización. La cultura bizantina era helena. Eso era una crisis para Roma. Roma sufría la helenización en esos tiempos. Posteriormente, en el 527, llega Justiniano, un nuevo emperador. Es el encargado de recopilar todo el derecho romano desde la ley de las 12 tablas, llamado Corpus Iuris Civilis. Él muere en el 565 después de Cristo, y cuando muere termina el Imperio Romano de Oriente. Consecuentemente empieza el Imperio Romano de Oriente bizantino, siendo Constantinopla su capital, durante toda la Edad Media, mientras que en Occidente ya se empieza a formar los reinos bárbaros, con sus propias leyes, pero el derecho romano tiende a mezclarse con el derecho bárbaro. Sus reglas, consideradas romano-bárbaras, en pequeñas ciudades empiezan a consolidar, luego en naciones independientes, y posteriormente surge lo que conocemos hoy en día como Europa. Posteriormente, acá mismo en Europa, en la Edad Media, la Iglesia empieza a ejercer un papel muy importante, imponiendo su modelo de leyes, su religión y un teocentrismo muy marcado. La Iglesia forma ese mismo modelo y su propio modelo de ser humano, de educación y de Estado, lo que se podría considerar también en parte como el oscurantismo. Pero desde el punto de vista jurídico no se presentaba un oscurantismo. Por el contrario, se empezó a formar un sol jurídico en plena Edad Media, con un personaje que nace en el 1050 y muere en el 1150. Su nombre era Irnerio. Él propone estudiar el derecho romano y dejar al lado el derecho canónico en Bolonia. Gracias a esto posteriormente se crean escuelas como la de los glosadores, los comentaristas y posteriormente la de los posglosadores. Es indudable que hubo un sol jurídico a partir de Irnerio, eso no tiene duda. Por último, la Edad Media seguía en Oriente y en Occidente, hasta que en 1453 después de Cristo llegan los turcos a Constantinopla y tumban el Imperio Romano de Oriente Bizantino. Empieza un nuevo imperio, el Imperio Otomano, donde posteriormente cambian el nombre de Constantinopla a Estambul, como está hoy en día. Posteriormente, en el 527, llega Justiniano, un nuevo emperador, que es el encargado de recopilar todo el derecho romano desde las 12 tablas, llamado Corpus Iuris Civilis. Él muere en el 555 después de Cristo, y cuando muere termina el Imperio Romano de Oriente. El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. El teocentrismo abarca todo lo que existe, incluso la razón científica, ya que todo lo explica por la voluntad divina y mística, por Dios. Es una filosofía de épocas de mucha religiosidad como la Edad Media, al finalizar la Edad Media y comenzar el Renacimiento. El teocentrismo se dio el paso al antropocentrismo y fue un concepto central en el pensamiento de principios de la era cristiana y la Edad Media, impuestos por los reyes católicos hasta el periodo del Renacimiento.
en el siglo XV, cuando se empezó a concebir que Dios era un factor, pero no una causa única del mundo. Tras la caída del Imperio Romano hacia finales del siglo V, se dio inicio a la Edad Media, durante la cual el teocentrismo sumiría al mundo occidental hasta el siglo XV. Es cierto que surgieron catedrales góticas y el arte bizantino, pero estos hechos estuvieron lejos de ser la regla. Este periodo, denominado oscuro de la historia, culmina con la caída de la antigua Bizancio, bautizada después como Constantinopla por el emperador Constantino, rebautizada después como Estambul tras ser tomada por los turcos, nombre que conocemos hasta el día de hoy, y los últimos vestigios del medioevo se diluyen definitivamente luego de la venida de Colón a América. Durante estos siglos de hegemonía de la Iglesia cristiana fue desapareciendo paulatinamente la civilización romana y empezó a forjarse la Europa occidental. El cristianismo fue el eslabón de enlace entre el mundo antiguo y el modernismo. Fue el inicio al proceso de captación de las tribus bárbaras, procediendo de la evangelización mediante la labor de dos organizaciones principales, las cuales eran el obispado y el monacato. Durante la hegemonía de esta cultura basada en Dios, el cristianismo se encargó de regular prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. La Edad Media es una época de mentalidad religiosa en donde todo giraba en torno a la religión. Esto es la filosofía, la ciencia, la cultura general, el arte, las fiestas, los nacimientos, las bodas, absolutamente todo. Y todo el occidente conocido estaba bajo lo que mandaba la Iglesia en todas las órdenes de la sociedad, imponiendo normas, leyes y convivencia. Dios estaba en el centro del mundo y de la vida y siguió así durante siglos. Los pocos ateos que habían se cuidaban muy bien de expresarlo abiertamente y aquellos que lo hicieron lo pagaban con el martirio y la muerte. Después de Justiniano, los romanos cristianizados buscaron ampliar su territorio para incrementar su imperio y es desde entonces que empiezan a transmitir sus ideas y creencias. Durante el medioevo casi nadie, salvo algunos eruditos, tenía la menor idea de la filosofía de Platón o Aristóteles. En cuanto a los presocráticos, la esperanza de conocerlos estaba en el infinito. Estos conocimientos estaban por entonces en poder de los sabios árabes, quienes los habían traducido del griego a su propio lenguaje. En dicho trance, el único texto de erudición era la Biblia, escrita en latín y solo para los clérigos. San Agustín es uno de los doctores de la Santa Iglesia Católica que luego fue canonizado como santo. Nativo de Tagaste, una región de África, provincia del Imperio Romano, vino al mundo el 13 de noviembre del año 354. Hijo de una familia de recursos medios, el padre un pequeño comerciante pagano y la madre una mujer devota que luego se convirtió en Santa Mónica. Fue ella quien adentró a Agustín en la doctrina cristiana, devota, bondadosa y abnegada. Fueron virtudes que inculcó a su hijo. Agustín estudió en Tagaste, lo básico, y luego su padre lo envió a estudiar gramática en Madaura, una diócesis de Numidia. Se especializó en gramática y retórica y mostró especial interés por la literatura griega y romana. En su juventud sintió atracción por el teatro y por la vida mundana. Se dice incluso que fue homosexual. Sin embargo, luego hubo una transformación en su espíritu que lo convirtió al cristianismo y comienza su vida religiosa. Agustín, un filósofo que buscaba conseguir la verdad en distintas corrientes filosóficas, llegando a abrazar el maniqueísmo, una antigua filosofía dualista que anulaba el resto de las doctrinas como el budismo y el islamismo. En el 388 salió hacia Roma, pero allí enfermó gravemente. Luego, cuando mejoró, fue nombrado Magister Rhetoricae en Mediolanum, hoy Milán, gracias a su amigo y protector Símaco, quien era prefecto de Roma. Irnerio fue un jurista italiano y fundador de la Escuela de Glosadores. Nació en Bolonia alrededor del año 1050. Murió allí cerca del año 1130. Aunque fue uno de los más famosos juristas de la Edad Media, se sabe muy poco respecto a su vida y obras. Y es solo desde fines del siglo XIX que ha recibido la atención que requiere su influencia en la historia y desarrollo de la jurisprudencia medieval. Irnerio, más o menos a sus 20 años, ya enseñaba didáctica y retórica en Bolonia. Irnerio se dedicó al estudio de las leyes siguiendo el Código de Justiniano, donde enseñó un poco sobre las leyes en Roma. Irnerio fundó una escuela de las leyes en Bolonia en el año 1084.
En esta se explicó la ley romana por medio de glosas. Irnerio es autor de numerosas obras judiciales, pero algunas de ellas se han perdido o no se han establecido suficientemente su autenticidad. Su obra principal es Summa Codicis, que es una palabra en latín, y su traducción es Suma del Código. Esta obra es de un valor histórico especial, ya que fue el primer sistema medieval de la jurisprudencia romana. Otra obra importante es Quaestiones de Juris de Subtilitativus. Esta es otra palabra en latín y su traducción es Preguntas sobre las complejidades legales. De las demás obras jurídicas solo existen fragmentos que se le atribuyen o donde su autoría es incierta. Santo Tomás de Aquino fue un importante filósofo, teólogo católico de la Alta Edad Media, quien también integró el sistema de la filosofía del famoso Aristóteles, el concepto de ley natural y de la teología de los cristianos, con el objetivo de crear el famoso tomismo, una síntesis filosófica y lógica de las ciencias humanas. Perteneció a la orden de los predicadores y es considerado el principal representante de las enseñanzas escolásticas y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, y además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común, doctor de la humanidad y consideran su obra fundamental para los estudios de la filosofía y la teología. Fue el principal defensor clásico de la teoría natural y es considerado como el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Se encargó de abordar de una manera excepcional, profunda y perdurable la reformulación de la teología cristiana. Y aquí es donde todos nosotros nos preguntamos qué tiene que ver la escolástica con Santo Tomás de Aquino. Pues es muy simple. La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico, para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Por lo tanto, la escolástica es una corriente filosófica que busca relacionar e integrar de manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. Bueno, y ahora ya que hablamos de Santo Tomás de Aquino, de la escolástica, ahora hablemos de su pensamiento. Pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Porque para él, la diferencia entre filosofía y la teología estaba en la separación que había entre orden natural y orden sobrenatural. Pues para él, el orden del conocimiento natural viene de la razón humana, dando lugar a la filosofía, y en el orden sobrenatural procede de la revelación y de la fe, y es un conocimiento oscuro. Para él, estos conocimientos surgen de Dios, y por eso no podía haber contradicciones contra ellos. La teología orienta a la razón y le permite evitar errores. La razón es necesaria para que la fe aclare y defienda los misterios de la revelación.